estamos desportos. Buenas tardes, bienvenidos al Foro La Región, a esta segunda edición del Memorial Antonio Escotado. Nunca se sabe muy bien qué va a pasar, porque contando con Jorge como mediador, nunca sabe si va a perder un tren, si va a aparecer en Barcelona. Pero siempre sale bien, ¿no? Siempre sale, hay que decirlo. Bueno, darte las gracias, Jorge, por acompañarnos una vez más, por organizar este foro con nosotros, para seguir difundiendo las ideas de Antonio Escotado. Y gracias a vosotros. No, gracias a ti. Y por traernos a estos invitados de excepción que nos acompañan una vez más. Tenemos un panel acreditadísimo para hablar de Escotado. Hay caras del año pasado y hay caras nuevas. Y iremos y seguiremos haciendo este foro mientras nos lo permitan. Así que nada más. El micro es tuyo y condúcenos por los caminos de Escotado, por favor. Lo primero es que me conmueven un poco tus palabras, sinceramente. Yo creo que a mi padre también le habría conmovido el hecho de que queráis seguir repitiendo este memorial. O sea, os lo agradezco, ¿verdad? Y Orense se pone en el mapa como un punto referencial escotadiano. Esto me parece está un poco bajo. O sea, sí. Que hemos disfrutado de Escota. Unos de una manera, otros de otra, pero queremos hablar de Escota como si estuviéramos en nuestra casa y que disfrutéis de la conversación. No sabemos dónde nos va a llevar, pero también, en cierta manera, me gustaría participar al público, así espontáneamente, pero bueno, vamos a ver. Yo primero, lo primero que se me ocurre es, ¿qué pensaría Escota de la situación política actual? Yo creo que es la pregunta, ¿no? Que todos... ¿Qué pensaría de...? Hoy nos lo hemos planteado como 15 veces, quizás. Claro, me imagino que no soy el único que se hace esa pregunta. ¿Sabes qué pensaría Escota? Enséñanoslo. Léelo. El mundo progresa cuando los políticos duermen. Sí, eso lo pensaría seguro, pero yo creo que con el tema de Sánchez y tal, esto que está pasando de la amnistía, seguro que nos sorprendería con la agudeza de su ingenio, o sea, buscando alguna comparación o algún tipo de concepto que a nosotros no nos alcanza a la mente para entenderlo, ¿no? Eso es el trabajo de los filósofos, de los pensadores, que es llegar a cotas que no llega la gente común. Entonces mi padre, desde luego, que le vamos a llamar Escota en la medida de lo posible, era un fuera de serie. Estamos aquí todos, veo que no hay un sitio libre. Sí. Bueno. Ya tenía que... Pues esto también habla bien de él, de que era un fuera de serie, ¿no? Imaginaos que cuando se muera alguno de nosotros, a los 2 años consiga reunir una sala toda llena, ¿no?, de personas. Es difícil, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es importante en la medida en que su pensamiento sigue vivo. Pero padre nunca se basó en cosas cualitativas, sino en cosas cuantitativas, sino cualitativas. O sea, él despreciaba la cantidad y adoraba la calidad. Y yo creo que aquí, tú que le traías viandas a casa, ¿no? A veces, ¿qué le traías? A ver, Antonio era lo menos parecido a una persona con avidez a la hora de cualquier cosa. Creo que él repugnaba mucho cualquier cosa que fuera el que degusta algo, da igual que sea la comida, que una copa de vino, y que directamente la traga y
va a lo siguiente, ¿no? A él le gustaba la palabra del paladeo. El paladeo era, es decir, cualquier cosa que fuera darle amor a lo pequeño, pero lo pequeño es... Paladeable. Sí, o sea, es un sorbo, es un, yo qué sé, un bombón que se deshacía en la boca. Eso le gustaba, en vez de coger un pastel grande y comerlo. Era muy de lo pequeño hecho grande. Sí, y eso lo aplicaba a muchísimas cosas, claro. La frugalidad. Ahora es que, sabéis que sale su libro póstumo, aparece muchas veces en el libro esto de la frugalidad, ¿no? O sea, él detestaba la avidez hasta tal punto que una de sus frases más logradas, creo, aparece en este diario, y lo leeréis, quien lo compre. Dice que la gula es un acto de mala fe. O sea, no es un desorden físico, no, es un acto de mala fe. Y la gula con las drogas, la gula con la velocidad, la gula con lo que sea, pues es uno de los grandes males, ¿no? Pero yo me refería a la comida exquisita, que le traías cosas concretas, ¿no? Unas galletas. Quiere saber lo Sí, concreto, en ¿no? detalle. Acuérdate que el Escota decía que en el detalle estaba... A ver, realmente era muy difícil dar con algo porque él era una persona que realmente no hubiera, que le trajeras eso, yo qué sé, el mejor jamón del mundo y dijera, oh, qué rico, tal, sino que había que encontrar algo que él no pudiera adquirir en su, digamos, círculo sencillo. Y hay una cosa que tenemos, yo soy de Zaragoza y bueno, en el norte tenemos un pueblo ya en la provincia de Huesca que se llama Almudévar, que hacen una trenza. Es un dulce muy típico, lleva un azúcar escarchado y pasas y frutos secos. Y lo traje porque es una cosa que en Aragón es muy común llevarla de postre. Y le encantó tanto que tuvo problemas con tu hermana Claudia para decirle al resto de gente que convivía en ese momento en la casa con él, que era Claudia, su hija pequeña, y Bea, su mujer, que para nada le iba a compartir con ellos. O sea, y esto es veraz. ¿Cómo Y defenderla con capa y espada. ¿Cómo se llama exactamente? La trenza de Almudévar. ¿La? Trenza de Almudévar. Vale. Era Viste la diana ahí. Sí, pero fue casual, porque él fue como un flechazo y luego siempre que iba a Ibiza después a verle me decía, pero vas a traer la trenza, ¿no? Lo tenía muy claro que le gustaba, era muy gracioso. Era muy gracioso porque no te imaginas nunca una persona que siempre ha denostado un poco esa pasión por la comida y ese tipo de cosas, hubiera algo que le despertara tanto. Sí, o sea, era más... La anécdota viene con eso, pero es como una persona cambiaba continuamente de opinión. Yo se lo decía a él, ¿no? Decía, yo soy frugal, yo no me gusta tal, pero mi gula es esto, y no le importaba comérsela entera del tirón. Pero, o sea, claro. era muy gracioso, ¿no? Hacía ayunos involuntarios. Sí. Bueno, el detalle este es curioso. A ver, antes a lo mejor hay que presentar un poco a los invitados, aunque yo creo que les conocéis, la mayoría. No, vale, pues mirar, Fernando que has ganado por cuarta vez el premio de iVox, ¿no? Es el periodista radiofónico con más influencia del país, con diferencia. Sí. Bueno, en internet. En internet. Vale, pues es cierto que a lo mejor el de la SER o Herrera es más potente, pero tiene menos oyentes, ¿o no? En iVox sí, pero en la FM muchos más, claro. Vale. En internet no tienes rival, ¿no? Solo es en Radio online. Radio online. Sí, claro. Pero somos el periodista más influyente del país. En internet. Lo soy ni pretendo serlo, porque eso me ocasionaría problemas que no quiero tener. Entrando en iVox te suscribes y vamos, yo cuando lo conocí hace 2 años es una cosa inconmensurable, o sea, porque hace 2 cosas, una ligada a la actualidad, son 40 minutos, y otra ya más en profundidad, que es justo lo que dura el trayecto de vayas a hacer en coche. No sé a dónde vas a ir, pero justo dura ese tiempo, y es la contrahistoria, que es más en profundidad. Yo os lo recomiendo totalmente. Luego la vida de David es más compleja, yo creo, o difícil. Yo tampoco me voy a atrever mucho a decirla porque le conozco, pero tu currículum tampoco me lo sé precisamente, pero vamos, es una persona muy brillante que era científico, es científico, siempre es científico, ¿no? Eso no se deja, claro. Ingeniero. Ya no trabajas de eso. Y me mandó un vídeo voluntariamente al email que yo pongo en la emboscadura. Vosotros os habréis dado cuenta de que es muy fácil acceder
a hablar conmigo, tanto pongo mi teléfono, el email, lo que sea. Entonces él me mandó un vídeo en el que te daban un premio en la Academia de las Ciencias. No, la Real Academia de Ingeniería. La Real Academia de Ingeniería. Y iban todos señores mayores, tipo de academia y tal. Y aparece él y dice a la mitad del discurso, bueno, yo todo esto se lo debo a Escotado y a su libro Caos y Orden o algo así, con una rotundidad que me quedé flipado. Entonces se lo enseñé a mi padre y dijo, hay que conocerle de inmediato. Era así. Y así fue, ¿no? Así fue. El MIT te seleccionó como el científico más prometedor o algo así. Sí, joven innovador del año. Sí. Y luego, pues nada, pues hiciste honor a eso, fundaste una empresa, vendiste una participación y te forraste. Eso no quiero que lo comentes y ya está. Es así de brillante el colega. Begoña, la conocéis todos. Vale. Y Sergio también, ¿no? No. ¿Qué vamos a decir de ti, Begoña? O sea, ¿qué puedo decir yo? A mí me ibas a presentar como el Perdón, Rubius sí, o algo tengo así. mucho que decir de Begoña respecto al Escotado, perdonad. Begoña está aquí porque quizás sea el ciudadano español que más ha hecho o va a hacer o está en proyecto para inmortalizar a mi padre, y es haber gestionado la aprobación de una estatua que nos sobrevivirá a todos y ojalá se haga. De hecho, estás aquí en parte porque no te vamos a dejar escapar hasta que lo de la estatua se aclare. O sea, ya te lo advierto. Y eso es muy importante. Muy importante. Bueno, Sergio, ¿tú qué? A mí preséntame, no sé, te Sí. lo has presentado como el periodista más Vale, importante no, de como el España. periodista de historia. Tú eres el periodista más... No, a mí no me es periodista. Vale, no, perdona. Venga, Eres va. el agitador... Vale, no, agitador, llámame. Eres el agitador, eres el azote de las feministas. Hostias, vale. No, y de todo el movimiento progre y todo el estaba buenismo, bien, te habías quedado lo bien con políticamente correcto. Yo nada más llegar me ha cedido el sitio, que ya me ha parecido... ¿Quién? Ah, vale. Porque nunca te habría cedido nada de broma. Begoña, la cesión del sitio es para cuando se le acabe el agua, que le queda poco, le pueda hacer yo así pasarle la vida. Me parece que ahora mismo, hoy por hoy, ceder el sitio es bastante antifeminista. Yo, de hecho, estoy muy de acuerdo en que se le dé el sitio. Pero vamos a ver. Una cosa, esto está funcionando. Vale, sí, está funcionando. Pero yo creo que si hablo así. No, se me no, escucha al final. no. ¿No se me escucha? No, solo hay que hablar despacio. Tranquilo. ¿Sí? Despacio. No, pero es que. Despacio. ¿Así? ¿Ahora se me escucha por el atrás? Vale. Como si estuvieras haciendo un doblaje lento. Es que yo no soy Estos muy de YouTube- doblar, tío. estos youtubers. Yo soy muy de proyectar la voz. Estos youtubers. Bueno, ¿estabas en contra de que te cediesen el sitio o a favor? Yo he dicho todo lo contrario. Ah, vale. Estoy encantada. De hecho, yo en esto me abono a la tesis de Viviana Fernández, que dice que si a alguien le multan porque le piropee, le pago yo la multa. Eso yo soy Viviana Fernández. No estoy con las feministas. Yo, de hecho, creo que las mujeres, gracias al feminismo, hemos perdido muchísimo poder. Muchísimo. Y entonces, si vas a un sitio y te sientas tú antes, significa que tienes más poder. Si hay algunas mujeres que dicen que por defender a las mujeres tenemos que sentar después de igual, pues perdemos poder. Esto es una cuestión de sumar. Y entonces yo en el fondo pues estoy muy de acuerdo con que se me escribe así. Entonces me queréis traer el sitio, si me queréis dejar entrar en los sitios, pues yo encantada. Si me vais a poner delante y tal, yo como individuo gano, la sociedad pierde, porque me parece evidentemente una gilipollez, pero pues encantada, porque al final yo gano y yo creo que esto es lo que se trata. Está bien. Mi padre se quedó con ganas. ¿Esto suena? ¿No suena? Sí. Sí. Es que como se acopla tanto, no sé. Bueno, no, mi padre no se metió en este tema de milagro, o sea, ya tenía muchísimos datos y todo, o sea, le faltó tiempo para hacer un libro sobre la lucha de sexos y, o sea, mi padre también se declaraba feminista, todos somos feministas siempre y cuando el feminismo sea que el hombre y la mujer sean iguales en la medida que pueden ser iguales, ¿no? Pues eso, iguales sueldos, iguales tal, o sea, lo que es evidente, el sentido común.
pero ya lo que ha derivado, ¿no? O sea, cada uno pensará lo que sea, pero bueno, Sergio lo ha estudiado a fondo, o sea, yo no sé cuántos capítulos puedes tener sobre este tema. ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos vídeos? Hola, Bueno, es que ¿Cuántos vídeos? voy a tienes? hablar así porque si no va a ser imposible. ¿Me escucháis si hablo así? Vale. No, pero tu padre, No, tú solo, sobre este tema, más o menos. sin llegar a trascender, a lo mejor, en lo que se ha convertido el feminismo en los últimos 10, 15, 20 años, tu padre, yo en sus libros sí que encontré referencias que a mí me han ayudado a establecer ciertas tesis sobre la relación de géneros a lo largo de la historia y todas estas cuestiones. Yo, por ejemplo, cuando abrí el canal y empecé con todo esto, evidentemente acabé descubriendo a tu padre y luego intenté buscar cualquier tipo de referencia porque había discursos de tu padre que podían servir de una manera general para las cuestiones que yo estaba tocando, pero luego sí tenía algunas referencias en el libro de Rameras y Esposas, por ejemplo, que hemos hablado antes, donde él señalaba cuestiones que ahora yo entiendo que están criminalizadas. Hablábamos, por ejemplo, de las... Una cruzada, ¿no? ¿Una cruzada? Dale, dale. Pero hablábamos, por ejemplo, de las jateiras, bueno, ¿jateiras era? ¿Cómo lo estábamos llamando? Heródulas también. Sí, pero antes, en este sentido, hablaba de cómo las prostitutas en tiempos antiguos, por ejemplo, eran las únicas mujeres que tenían autonomía y libertad para poder, digamos así, navegar en la sociedad o la alta sociedad. Y ahora mismo, desde determinadas coordenadas, eso se entiende como una especie de forma de esclavitud moderna. Entonces, yo creo que ahora existe una cruzada bajo la coartada de la cosificación sexual que básicamente intenta arrebatar a las mujeres un poder que es, para mí, inherente a su naturaleza. Y Antonio Escotado, por ejemplo, en el libro de Rameras y Esposas, hacía mucha incidencia en eso. Porque existe una mujer, o puede existir, y lo podemos pensar todos un momento, que elija ser prostituta en sus cabales. No pertenece a ya no hablo necesariamente de la prostitución. No pertenece a ninguna trata ni nada, simplemente... Ya no hablo necesariamente de la prostitución, ahora hay una... Es que ahora en teoría eso es imposible. O sea, ¿El qué? prostituta... Tú hiciste una ley Por o favor. luchaste por esto en concreto, ¿no? Sí. Yo lo primero que quiero decir es que no por el hecho de ser mujer, mi opinión tiene que tener más peso. Eso es lo primero, me parece importante que se diga. Pero la tiene. Vale, pero ya que la tiene y se me escucha por detrás, ¿no, verdad? No, es que está encendido, pero como que no. Déjale. Bueno. Sí. Gracias. Bueno, lo explica Escotado, lo explica Escotado, no solo lo explica Escotado, así de autores que nadie se pueda pensar que tratan el tema, Izarrabitas y Colipoderras, de Camilo José Cela, que yo tengo además una anécdota muy buena porque yo cuando hacía la carrera hacía de todo, trabajé en Zara, hacía Zapata y una de las cosas, había un evento con escritores y dije, yo me apunto a eso y cuando vi que estaba Camilo José Cela, yo lo quería conocer a Camilo José Cela. Entonces fui a su casa a recogerle y le dije, señor, yo me he leído prácticamente todos sus libros. Y me dice, ¿cuál es el último que te has leído? Y le tuve que decir que había sido precisamente ese, Izarrabitas y Colipoterras, que también es como un tratado sobre la prostitución. Lo que ocurre aquí es que desde el feminismo actual se nos quiere supuestamente empoderar, se nos quiere conceder la libertad para que pensemos sobre nuestros cuerpos y pensemos por nosotras mismas. Pero en el fondo no es así. En el fondo lo que quieren es tutelarnos y convertirse en nuestros padres. Al igual que hace algunos años los hombres y realmente los padres o los hermanos nos tutelaban, hay que reconocer aquí que hay dos autoras de las que prácticamente no se habla nunca. Una es Mercedes Formica, que es una grandísima olvidada, Isabel Telo, que son grandísimas olvidadas básicamente porque eran mujeres de derechas. Una de ellas era falangista y no se le reconocen los méritos precisamente por eso, pero fueron las promotoras del cambio en el Código Civil que permitió que las mujeres pues ganásemos bastante autonomía.
Bueno, todo esto para decir que realmente nos quieren pues pastorear, ¿no? Entonces, estas mujeres, estas ministras que son feministas, en el fondo me tienen que decir a mí lo que tengo que hacer con mi útero, lo que tengo que hacer con mi cuerpo, y básicamente nos quieren poseer y decir por nosotras y convertirse en nuestros nuevos padres. El nuevo feminismo son nuestros nuevos padres. Vale, pero voy a seguir con el micrófono. Entonces, la gran máxima de Escotado, y yo creo que es la frase que debería presidir todas estas jornadas, todas las que hagáis, todas, es: de mi piel para adentro mando yo. Y no es distinto. Y no es distinto. El espinazo que pone un operario, a los pulmones que pone un minero, a la vagina que pone una prostituta. No es distinto. Es verdad que nosotros tenemos una educación católica que es lo que marca las diferencias, pero a las monjas del pasado no las sustituimos con las monjas de la derecha. Eso es profundamente intervencionista, y yo lo que le he dicho muchas veces a las feministas, esas que te condenan pues un caso de violencia de género, pero no te condenan cuando te hacen un escrache embarazada de 9 meses, que ese es el nuevo feminismo, un feminismo absolutamente bizco y de parte. A esas feministas les tiene que decir, o sea, mi cuerpo es mío y yo decido para abortar, pero para gestar por gestación subrogada no, o para ejercer la prostitución si me da la gana, y yo me he juntado con muchas prostitutas que ejercen libremente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me he juntado con muchas prostitutas que ejercen libremente, y sí, eso existe. Existe. Y por una sola mujer que ejerza libremente la prostitución, merece tener vigilancia en la salud, merece tener seguridad, merece poder cotizar, merece poder jubilarse, merece tener la protección de nuestro Estado de Derecho. Así que yo creo que en este caso Escotado habría defendido lo que ha defendido siempre, que es la libertad del individuo y sobre todo la libertad de las mujeres. Y la libertad de las mujeres es el verdadero feminismo. Y lo que es profundamente antifeminista es que nadie, ni nuestro padre, ni nuestra madre, ni Irene Montero nos diga lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Es así de sencillo. Y mi padre, respecto a este tema, decía una cosa que me atrevo a preguntártela a ti, es muy profunda sobre este tema. Y salió en una entrevista con Julia Otero. Una entrevista con Julia Otero, que todos sabemos que es bastante reivindicativa, y acabaron hablando de feminismo, y mi padre le hizo una pregunta que yo te hago a ti y a la vez a la audiencia. ¿Hasta cuándo va a durar la discriminación positiva? A ver, hay discriminaciones positivas que son legítimas, que hay razón de ser. O sea, yo con esto no quiero decir, por ejemplo, el tema de la violencia de género, yo me atrevo a debatirlo, sé que muchos de vosotros estáis en contra de la norma. Pero yo he tenido este debate con Ortega Smith delante, y yo le he dicho, señor Ortega, ¿quién tiene más posibilidades de ser violada, usted o yo? Pero yo, para empezar, yo no quiero ser una cuota. Yo no busco mujeres, yo no busco hombres, yo busco capacidad, y es lo que llevo haciendo toda la vida. Y sí que es verdad que hay determinadas políticas que tienen que servir para compensar. Para mí el gran lastre de la mujer sigue siendo no el hecho de ser mujer. A mí nunca me han dicho que no por ser mujer, pero hay muchas veces que yo sí he dicho que no porque no era compatible con mi maternidad. Esa es la realidad. Pero a mí una cosa que me jode mucho es que nos conviertan en víctimas, porque yo no he sido una víctima en la vida, ni lo voy a ser. Que nos utilicen y nos conviertan en víctimas es una forma de deshumanizarnos. Y hago contra lo que, para mí, uno de los grandes enemigos del liberalismo es la deshumanización. Y para mí me parece que la victimización es una forma de deshumanización. Fernando, que todavía no he hablado, te introduzco porque he oído por ahí la palabra liberalismo. Que a ti te acompaña de una manera singular, ¿no? Esta palabra, o sea, la llevas escrita. Suena, para variar. No suena. Oye, se está luciendo el sonidista. La microfonía de esta sala suena acojonante, Qué barbaridad. Ahora, a ver, se acerca el micrófono con mucha cautela.
Bueno, yo no soy el propietario del liberalismo, ¿eh? Ni mucho menos, ¿no? Exponente. En absoluto. No, pero que te acompaña de una manera u otra. No, pero con el tema este que hablábamos de Escota y de los tiempos modernos, a ver, Escotado era de otra generación, nació en los años 40, representa esa generación de occidentales que hacen dos viajes en su vida, un viaje hacia el marxismo en su juventud, en los años 60, y muchos de ellos, los más inteligentes, un viaje de salida del marxismo. De hecho, libros como 60 semanas en el trópico, que muchos de vosotros tenéis ahora mismo ahí, según puedo ver, no digamos ya Los enemigos del comercio, son una explicación de esa salida del marxismo. Y de una manera además muy exhaustiva, como pensaba Antonio, y la manera en la que se explicaba y trataba de fundamentar cada uno de sus asertos. Lo que le pilló toda la peste posmoderna le pilló ya en sus últimos años. Veníamos en el tren de Madrid hablando de aquella entrevista que le hice a Tradición en Sevilla hace unos años. Sí. Que le puse la cámara delante y le dije, Antonio, ¿qué te parece la corrección política? Se estaba hablando en aquellos años empezaba a hablarse del tema. Acababa de llegar Trump a la Casa Blanca y se hablaba mucho del tema. Y me dijo, tal cual, y perdonad por la expresión, Estamos lo que dijo, estoy hasta los pelotas. cojones de la corrección política. Tal cual, ahí se quedó la cosa. Bueno, lo desarrolló un poco, pero se le notaba algo como, con toda esta tontería que nos ha castigado y nos sigue castigando desde entonces, algo confuso, como que no entendía muy bien cómo podía ser que, habiendo salido de un identitarismo tan infame como el marxista, se podía precipitar Occidente de nuevo en la sinrazón, que es el feminismo radical, en fin, todo lo que llaman cultura woke. La pena es que no pudo vivir los años suficientes como para desarrollar una teoría sobre ese tema. Pero se murió tranquilo diciendo, o sea, en parte lo que él escribía era para que no se repitiera otra vez, ¿no? Efectivamente, vio las analogías, que son Exacto, obvias, o ¿no? sea, cuando tú dices esto es un fenómeno aislado, no. Cuando lo estudias de verdad, al nivel de profundidad que lo estudiaba él, reconocía que era un fenómeno cíclico. De hecho, lo que comenta ahora, lo que comentaba hace un momento Begoña, de yo no quiero que me conviertan en una víctima. Normal, claro, nadie quiere serlo. Bueno, es un decir que nadie quiere serlo. Hay mucha gente que está deseando ser víctimas. Vivimos en una sociedad de víctimas. La víctima se le ha situado por encima. Y además, cuando has establecido o has dividido a la sociedad y la has compartimentado en grupos de opresores y grupos de oprimidos, necesitas esos oprimidos, esa cuota de oprimidos. Las mujeres son un grupo de oprimidos tan bueno como cualquier otro, como pueden serlo los negros, los gitanos o los homosexuales. Tienes buscar oprimidos y si no los tienes los fabricas y adjudicar esa condición de oprimidos. Nadie se plantearía, por ejemplo, que Michael Jordan es un oprimido, pero con la teoría posmoderna, la teoría de crítica racial esta que se lleva tanto en Estados Unidos, es un oprimido porque es de raza negra, a pesar de que ha sido un triunfador toda su vida y es multimillonario y nunca le ha faltado una sola oportunidad. Y como él, infinidad de afroamericanos. Pues lo mismo pasa con las mujeres. Begoña no tiene ninguna razón para sentirse víctima, pero en tanto que es mujer, le hacen sentir víctima. Bueno, tratan de hacerlo, no lo consiguen, evidentemente, pero tienes que sentirlo porque si bien tú nunca has sido víctima, es decir, nunca te han oprimido, sí perteneces a una categoría que es la que te hemos adjudicado, te hemos etiquetado como mujer y eso te hace corresponsable de todas las que te precedieron con esa misma categoría. De la misma manera que yo, por el mero hecho de ser hombre, soy responsable de lo que hicieron todos los hombres de la historia. O el hecho mismo de ser español me hace responsable de lo que hizo Hernán Cortés en el Imperio Mexica en el año 1520. No sé si me seguís, pero la historia más o menos va de esto. Porque hablamos de feminismo, pero podríamos hablar de indigenismo, estaríamos con lo mismo, hay que fabricar víctimas. Hay que ir a un indito guatemalteco y decirle que es una víctima y que su pobreza o su miseria o simplemente sus problemas personales, la causa es Pedro de Alvarado, que estuvo por allí hace 500 años y que sometió a sus antepasados. Y desde entonces esa ofensa permanece. Fernando, es que el victimismo era un tema que Escota trabajó a fondo. Lo trabajó a fondo, claro, porque lo conocía. Escota era un experto en Hegel, que es el padre de la dialéctica. Yo creo que fue el primero que dijo en televisión, dialécticos. perdone, la droga no tiene la culpa de que su hijo sea un desgraciado. No, la droga es neutra, señora. Bueno, o sea, la droga en este caso es como un arma per exacto. se no mata a nadie. Un cuchillo. Mata al que la empuña, ¿no? Pero hay que ser valiente para decir eso, yo creo. Y él me dijo que tuvo algunas amenazas y tal, por este tema se exacerbó mucho a finales de los 80, ¿no? Y ahí tuvo una notoriedad, ¿no? Ahí es cuando tú le viste en la tele, ¿no? También te acuerdas que ahí tuvo un momento muy,
o sea, mucha popularidad. Luego se apagó. Bueno, tuvo un momento de mucha popularidad, pero popularidad seguramente no deseada por él. Le encasillaron en el papel del tío que defiende las drogas en los debates de televisión española. Siempre cobraba, lo decía, siempre cobraba. Sí, bueno, cobraba, pero no dejaba de ser, digamos, le habían puesto un personaje que tenía que representar. 5 contra 1, siempre. 5 contra 1, 7 contra 1. Y lo ganaba siempre. No, pero voy a decir una cosa. Ahora sí que me gustaría, se ha utilizado la palabra personaje, ¿no? Como que has comentado como que un personaje, él no, a esos coloquios a defender un personaje que él se había hecho o que la habían fabricado. Pero no, o sea, a Antonio no le costaba nada hablar de todo ese tema y defenderlo con vehemencia y con la seguridad de que una persona hoy en día ve esos vídeos de hace 15, 20 años y se queda tremendamente convencido, porque él lo único que hacía era decir lo que hacía y lo que hacía en casa y lo que llevaba haciendo 10, 15 años. Entonces, esa parte de personaje, él no la tenía, él era persona todo el tiempo. Es decir, cuando a él lo llevaban como el tío de las drogas, el tío que tal, lo bueno es que él nunca tenía que defenderse, porque tú te defiendes cuando te están poniendo algo como que no es tuyo, ¿no? Porque persona, que viene de prosopon, que es máscara, dice, bueno, tú eres el de la... Da igual, cualquier... No, pero porque él, dentro de que era una cosa más de las cosas que hacía en la vida, él no entendía cómo una sola costumbre se le llevaba a, de alguna manera, llamar tanto la atención de la gente. Es como si, por ejemplo, él hubiera practicado un tipo de práctica sexual determinada y le dijeran, uy, ese es el que va con 2 mujeres, o ese es el que hace no sé qué, y se le pusiera un nombre a eso. Entonces, no, es que la historia era que como él hacía determinadas cosas, o como dices, me gusta la cerveza, me gusta tal, simplemente él decía lo que hacía. Pero es que se tiene que aguantar, porque Amancio Ortega siempre será el de Zara, ¿no? Sí, pero vamos a ver, no, pero me refiero que él, de lo único que estaba cansado era de que a él le seguía sorprendiendo de que llamara tanto la atención a la gente, una cosa tan normal que sigue pasando, que ahora vas por la calle, pasa un chaval fumándose un porro y oyes a la gente, está fumando un porro. Sí, claro que está fumando un porro. Y claro que el otro está bebiendo una cerveza. Y claro que los del piso de arriba igual están echando un polvo. Y todo esto está pasando a la vez y en millones de sitios a la vez al instante. Y la sociedad sigue y todo va hacia adelante. Entonces me llama mucho la atención, incluso de gente de nuestra quinta, de nuestra edad, gente, no estoy hablando de nuestros padres, sino que les sigue llamando la atención prácticas, porque si tú vas por la calle y ves que están robando a alguien, pegando a alguien, eso sí que es para decirlo, o que están insultando, haciendo, eso es, pero me sigue llamando la atención, y eso es lo que él luchaba mucho. Era mucho, o no, en el tema, o sea, el tema de las drogas en este país era un problema de primer orden, creo que fue el primer problema en una encuesta del CIS. Yo creo que Escota ayudó. Él decía que había que informarse, simplemente informarse. Y las calles empezaron a desaparecer los yonkis. Ahora mismo están en guetos muy seleccionados. En Valdemingómez, antes de que el yonki vaya a robar, inmediatamente aparece un funcionario público y le da metadona. Y al yonki le sale más rentable aceptar esa metadona que irse al centro a volver a delinquir. Así de sencillo es, ¿verdad? La política de reducción de riesgos. ¿Puedo? Bueno, yo tengo en mi haber dos propuestas de escultura. Una de ellas se va a hacer porque lo voy a seguir, que es la escultura al Gran Antonio. Me conoces. Yo lo he llevado al Pleno, ha tenido la aprobación unánime, además porque me lo curré, se lo puedo asegurar. Pero es lo que viene ahora, Y ahora hay que perseguirles, porque hay que conseguir que eso se convierta en una la potencia en acto, como diría Aristóteles. Y además lleva una gran frase que es: quise ser valiente y aprendí a estudiar. Y que yo creo que es lo que mejor le define, ¿no? Entonces, yo he llevado dos esculturas. Una es esa y otra que ya está materializada porque empezó mucho antes, que es a los caídos por la droga en Madrid. Es perfectamente compatible. Es la primera escultura que se hace en ninguna parte del mundo a los caídos por la droga.
es bonito. Y sí, en aquel momento había un movimiento importante, las madres por la droga, pero yo voy a contar mi experiencia de cómo llegué a Escotado. Tenía 18 años y sí, fue a través del libro Teoría General de las Drogas, que me lo leí con avidez, con 18 años. Le puedo asegurar que las drogas que no he tomado se las debo a Escotado, porque, bueno, yo creo que los que estamos vivos, yo a la vida le concedo mucha importancia. Los que estamos vivos somos curiosos y queremos curiosear. Yo a Escotado le debo haberme ahorrado muchas experiencias que he vivido a través de él, tanto con ese libro como con todos los libros vitalistas que ha escrito Escotado, porque era enormemente vital. Y de hecho el último libro que me he leído fue El retrato de un libertino, o sea, era extraordinariamente vital. Me pasa con como Camilo Concepción, no me juzguéis por esto, pero es así. Entonces, yo creo que lo que hacía Antonio era una apelación a la libertad individual y al libre albedrío y a la autoconsciencia, ¿no? Y cuando hablaba antes del victimismo y hablo del libre albedrío es, uno puede asumir, ser consecuente y responsable con las decisiones que adopta. Entonces, las consecuencias de las decisiones que adopta no vas a tener siempre a alguien a quien responsabilizar de ellas, sea el Estado, o sea tu vecino que es más rico, o sea un chivo expiatorio, efectivamente. Pasa con las drogas y pasa con cualquier otra cosa. Pasa con quien quiere tener dominio sobre su vida, dominio sobre sus decisiones. Y la eutanasia, por ejemplo, es un grandísimo ejemplo de ello. Yo creo que solo una persona que es enormemente vital y que le concede una importancia a la vida como la que le concedía Antonio, yo me considero que formo parte del mismo pack, yo le doy muchísima importancia a la vida. Solo a una persona como esta se le permite conceder una importancia a la eutanasia como la que tiene, ¿no? El imperio de la vida, el imperio de la decisión propia, de la decisión individual. Y en ese sentido, por supuesto que está a favor de la eutanasia, como lo estoy yo. Creo que si quieren saber si alguien es liberal o no, pregúntenle por la eutanasia. Tengo formación, bueno, yo soy abogada. El primer año de abogacía, si uno se quiere informar más, bueno, tenemos a Aristóteles que dice ubi hominis ubi societas ibi ius. Por tanto, para que exista el derecho, el primer presupuesto es que haya sociedad. Si no hay sociedad, no hay derecho, no tiene sentido. Uno con uno mismo no necesita el derecho, porque no hay nada que delimitar, ¿no? O sea, si yo estoy sola en la selva, no necesito el derecho para nada. Sí, nadie me va a acusar y no hay ningún límite que impone entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿de qué el Estado va a intervenir en la decisión de mi propia vida? ¿En qué ámbito? O sea, ¿por qué? De la piel para adentro mando yo, que es exactamente lo que decía, y eso llevado a los últimos términos y en todas las decisiones. Hola. Una de las últimas lecciones, voy muy rápido, fue la muerte de mi padre, menos para mí, para los familiares. Alguna vez lo he contado, pero a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero no he visto, creo que no se puede morir más elegantemente que como murió Antonio Escotado. Os lo digo con conocimiento de causa, pues porque llegué un jueves, falleció el domingo, pero realmente fueron horas nada más. Y además no con una sonrisa, pero sí con una entereza y una tranquilidad y una parsimonia y una sensación, como decía él, de deber cumplido. Entonces, si todos pensamos hacia adentro un momento, la muerte es lo que más aterra a la humanidad, sin duda, es el tema, el anatema por antonomasia. Pero reflexionemos, o sea, ¿quién cuando nos llegue este momento lo va a asumir tranquilamente, sabiendo que ha hecho lo que tenía que hacer? O sea, que quiere morirse directamente porque ya el cuerpo no funciona bien y dice, oye, pues yo ya me quiero ir. Es muy difícil encontrar eso, ¿no? O sea, morir tranquilo. Perdón. Una cosa que comentas sobre lo de la muerte, que es lo que más aterra, ¿no? Dices a uno. Yo tuve esa conversación con él y claramente no era así. Y te explico por qué. Él ya había pasado lo que más aterra a una persona, que es la muerte del ser querido, de tu hermano. Es decir, cuando ya ha fallecido un hijo,
Eso es el horror, de verdad. Solamente quien es padre o madre puede atisbar. Yo no soy padre, pero sí soy hijo. Y entonces puedo atisbar de lejos, como con un catalejo, a qué se refería. Entonces él ya no tenía ese miedo a la muerte. He subido a la emboscadura, justo se cumplen 13 años del fallecimiento de mi hermano Román, y he subido el texto que escribió mi padre y leyó en el funeral, y es verdaderamente acongojante. O sea, si queréis leerlo, lo que siente un padre cuando se le muere un hijo, ahí está. Lo he subido a modo de homenaje a mi hermano y nada, os lo comento a todos emboscados. Estábamos contigo y con el liberalismo que te persigue, ¿no? Pero no. Vale, no. Yo quería comentar contigo otra cosa, porque tú eres muy riguroso. Esto sí que te jactas, no te jactas. Nosotros te jactamos de que eres muy riguroso. Vas a las fuentes primarias, ¿eh? Eso es una de las cosas que mi padre siempre defendía. Y yo creo que en el fondo, y dime si estoy equivocado, lo que te gustaba de mi padre era su método de investigar, su manera de investigar. Eso es lo que más te identificabas con él o lo que más te llamó la atención. O sea, porque tú no te has tomado ni un whisky en tu vida, ni has probado ninguna sustancia psicoactiva, y entonces es raro que ya conocieras tanto y también has cotado. Pero claro, ¿qué te gustaba? ¿Su sistema? ¿El qué? Bueno, me gustaba el método, me gustaba la manera de razonar. En esto de lo que hablaba antes Begoña, había una cosa de Escota que me gustaba mucho leyéndole y que además se repite en varios de sus libros, sobre todo su obra madura, que es a partir de los años 90, cuando consigue con mucho esfuerzo desencasillarse de ese personaje que le habían creado, del ibicenco desmadrado que estando en la cárcel escribe un libro a favor de la legalización de las drogas. Que hoy esto de legalizar las drogas es algo asumible y debatible, pero no lo era en 1987. Era como mentar a la bicha, decir, ¿cómo? Que hay que legalizar las drogas, a pesar de que hay infinidad de drogas legalizadas. Ahí tenemos el whisky, por ejemplo, ¿no? O el tabaco, que son perfectamente legales. Lo que me gustaba de tu padre era cómo se apegaba al hecho, a la observación, a diferencia de otros filósofos. Yo a los filósofos les tengo un poco de tirria. Como yo tengo formación de historiador, y entre los historiadores y los filósofos no suele haber buena relación, claro, porque los filósofos suelen tender a construir castillos en el aire y los hechos les dan igual. No, esto me he creado mi sistema y oye, que es que no es así, que luego la realidad no es así, da igual, pero debería ser así. Claro, un sistema el papel lo aguanta todo, ¿no? El historiador tiende a ser preciso. Esto es, ¿ha sucedido o no ha sucedido? ¿Lo tenemos o no lo tenemos documentado? ¿De qué manera lo tenemos documentado? Pasa un poco lo mismo que con el periodista honrado. ¿Tengo fuentes? ¿No tengo fuentes? ¿Esto ha pasado? Dame imágenes, dame audios. Es decir, yo no puedo informar de nada de lo cual no tengo constancia de primera mano que ha sucedido. Si no, me lo estoy inventando. Y aunque es cierto que hay periodismo muy malo, si pretendes ser un buen periodista tienes que irte por lo menos a lo que ha sucedido. Pues en ese aspecto era un filósofo un tanto atípico. De hecho, hasta me sorprendía que se autodenominase filósofo con lo desgastada que está esa palabra. Él iba siempre al hecho y a partir de ahí razonaba muy bien. Por ejemplo, un razonamiento suyo era el de que la ley no está hecha para defendernos de nosotros mismos, sino para defendernos de las agresiones que provienen de los demás. Eso es una idea que se enuncia en una sola frase, pero que es poderosísima, porque descabalga no solo la prohibición del comercio de sustancias psicoactivas como puede ser la cocaína o la heroína o cualquiera de estas, que yo no he probado en mi vida ni tengo ganas de hacerla, pero tampoco he probado whisky. Y no tengo ninguna... Bueno, el whisky sí lo he probado, lo probé y me pareció espantoso. Aquello. El vino tampoco me gusta. Esta tarde. El vino tampoco... Bueno, he probado un poquito de vino blanco de Ribeiro. No abuso, me tomo 3 al día. No, 5 no, me tomo 3 al día y de café del mejor. A mí no me gusta el perder control de mi entorno y no por eso no me gusta estar drogado, vamos, ni bebido, ni nada de eso. ¿El qué? Bueno, poderosísima, no veas, no te lo quiero ni contar yo a las 9 de la mañana como estoy después del primer café. Bueno, pero esa idea de que cualquier ley nos tiene que defender de lo que nos puedan hacer los demás, pero no de lo que nos hagamos nosotros mismos, retumba en nuestro tiempo. Y lo hace con mucha fuerza. Recordad que en España tenemos un gobierno que la ha tomado contra las hamburguesas. O la ha tomado con cierto tipo de juguetes.
el ministro de Consumo, que en paz descanse, en paz política descanse, ha hecho una serie de campañas que eran de la antología del disparate, una tras otra, ¿no? Recordadlas. No se puede comer tal cosa, no se puede tomar azúcar. Es que es malo. Bueno, pero el cinturón de seguridad puede tener efectivamente una consecuencia, y es que no te lo hayas puesto y termines, qué sé yo, en otro coche y le hagas... Puede tener una externalidad. Pero el comer azúcar, el casco lo mismo. El casco es tu problema, es tu cabeza en todo caso. Pero claro, aquí en tanto en cuanto se ha socializado la sanidad y los gastos sanitarios pueden decir, es que si te rompes la cabeza te voy a pagar yo la reparación. Lo que pasa, por ejemplo, con el tabaco, no fumes porque al final, cuando estés enfermo con un enfisema, voy a correr yo con los gastos. Sí, fíjate que yo no he tenido la percepción de eso. ¿El qué? No, pero la... Sí, ahora te la paso. Ah, ¿te la han traído? Pues ya te iba yo a lanzar. Ni he hablado, así que tú imagínate. Claro, ni he hablado. No, pero esa idea de... No, la ley no la tenemos nunca, jamás debemos consentir una ley que esté hecha para protegernos de nosotros mismos, de nuestros demonios interiores. Para eso está nuestra familia, nuestros amigos, para eso estamos nosotros mismos, los libros de autoayuda, la sociedad en la que vivamos. Evidentemente, vivir en un lugar pacífico y tranquilo como Orense, pues la verdad contribuye mucho, por ejemplo, a la paz espiritual, ¿no? Cosa que si vives en el centro de Manhattan, pues será más fastidiado. Contribuye también a tener cierta salud pulmonar porque el aire no está contaminado como sucede en el centro de Madrid. Es decir, que son elecciones personales. Bueno, sí, en Madrid no tenemos mal aire a pesar de todo, pero desde luego no tan bueno como este de aquí, que está rodeado de bosques. Es decir, que como veis, una idea la mar de simple tiene implicaciones profundas en la política diaria. Estamos continuamente recibiendo sermoneos por parte de los políticos, y me da igual que sean los que tenemos ahora, que son especialmente curescos, que los que vengan después. Se sienten no solo con la capacidad que la tienen, desde luego, de gastarse nuestro dinero en esto, sino con la autoridad moral para imponernos un estilo de vida, para imponernos lo que debemos pensar, sentir, cómo debemos conducirnos. La obsesión esta, por ejemplo, que les ha entrado con la bicicleta. Yo debo de ser el único tío que va en bicicleta por Madrid. Bueno, pues pero no ando haciendo proselitismo. A mí me funciona y me sirve. Bien, vemos cómo hacen la sesión de investidura de hace 2 días. Veíamos cómo Pedro Sánchez hablaba de los carriles bici, pero si no has cogido una bicicleta en tu vida, ¿qué más te da que haya carriles bici? Jamás. No es tal cual. Insistiendo con lo de la bicicleta para arriba, la bicicleta para abajo. ¿Qué más os da? Que vaya en bicicleta quien quiera ir en bicicleta. Bueno, ponedlo en las ciudades que se adapten un poquito para que el ciclista no sufra las consecuencias de un tráfico excesivo, pero ya está. Esto de tenéis que vivir como vivo yo o como creo que debería vivir yo, porque ellos luego viven de manera muy distinta, se meten sus buenos chuletones, toman azúcar, etcétera, en muchos casos además. Y esto es una de las cosas que en tiempos de Escotado era especialmente sangrante, porque esa misma élite política que demonizaba el comercio de drogas y que precisamente por esa demonización y esa prohibición había conseguido que lo que se vendiese en la calle fuese esencialmente mierda que terminaba matando a la gente de los barrios, el problema de la salud pública era la prohibición. Es como si no se pudiese, como pasó en los años 20 en Estados Unidos, que los speakeasies lo que bebían al final era matar ratas. Nunca hubo tantas intoxicaciones etílicas como en aquel experimento, ¿no? Bien, pues esos mismos que defendían, no hay problema, esto vamos a conseguir acabar, eran los primeros que luego se hartaban a tomar cocaína. Un poco lo de la prostitución. El Tito Berni, habréis oído hablar de él. El Tito Berni tuvo y perdonadme por la expresión, pero estamos en confianza, los santos cojones de votar una moción que reprobaba la prostitución en el Congreso de los Diputados y acto seguido, según levantó el culo del escaño, se fue de putas. Esto es real. Esto está documentado, digamos. Bien, nos querían llevarlo más lejos, no solo la condena. Perdón, un segundito. Estoy segura, y lo digo por conocimiento de causa, porque aquí yo soy la única política, los escéptica funcionarios, porque estoy con mocos. Yo estoy... No, de verdad, os lo juro. Pero yo estoy segura de que tenían un WhatsApp privado, ¿sabes? Los que se iban de tal, estoy segura
de que tienen WhatsApp privado cuando estaban votando. Me callo, porque estoy segura. Segura. No. Bueno, pero luego me dejas para que diga una cosa de los políticos. No, pero di las cosas sobre los políticos. Curioso que es la única política que hay entre los 5. Begoña no es político ya. ¿Ya no? Begoña ya es expolítico. Por eso llevas la camiseta. Ok, no, a ver. Yo realmente, hablando de Antonio Escotado, una de las cosas que aprendí, que yo creo que vamos a aplicarla hoy, es lo cuñado y lo ignorante que era en prácticamente todos los aspectos en los que yo creía que tenía algún tipo de conocimiento. Es decir, o sea, yo te lo voy a decir fuera de coña, Jorge, tu padre me hacía sentir insignificante. De una manera además muy acentuada, es decir, hablaba con él y enseguida era muy consciente de la distancia, el abismo intelectual que había entre alguien que conocía y a la vez era capaz de decirte que no conocía prácticamente nada y ya lo poco que conocías tú. Entonces, él hablaba mucho también de lo fractal, y eso creo que en el libro de Caos y Orden, que es el que a David, pues me imagino que más le inspiró para adentrarse en la obra de Escotado. Ahí habla, cuanto más intentas estudiar algo, cuanto más intentas conocer algo, más te das cuenta de lo poco que sabes en general y de la complejidad que tienen las cosas. Y en ese sentido, eso, tu padre tiene mucha responsabilidad a la hora de bajarme los humos y entender que yo también formaba parte de la gente, ¿no? A ti siempre te gustan las frases estas de lapidarias. Escotado me cambió la vida. No, pero una cosa sí tengo que Claro decir. Esto te va a gustar. Y es que yo que he estado muchas horas con él, hay dos tipos de reacciones que él tiene cuando estaba delante de alguien que no sabía algo. Es decir, todas las personas que estábamos delante de él. Porque era fácil que de los temas que habláramos, de los que tú sabías mucho, él había oído. De los que tú sabías menos, por supuesto, te vapuleaba. Pero había dos tipos de reacciones. Una era la que te decía, sí, bueno, te dejaba con tal, te marchabas, pero los amigos de verdad, o sea, cuando a ti te hacía sentirte en plan, joder, macho, es que no tienes ni puta idea de lo que estás hablando, eso era siempre un rizo y un gesto de amistad, porque él decía siempre, la diferencia entre creer saber y saber es un abismo. Vamos por la vida creyendo que sabemos de algo. ¿Por qué? Porque en general no tenemos que demostrarnos lo que sabemos, porque hablamos con nuestros amigos o el vecino o nuestros jefes en el trabajo o donde sea. Y la verdad es que ellos saben tan poco como nosotros de ese algo. Pero cuando estás delante de alguien que de verdad tiene un conocimiento preciso, hondo y digamos que ha dedicado muchas horas a saber por el mero hecho de saber. Incluso él hacía una cosa muy loca que los ingenieros... Nosotros, los ingenieros, al final somos muy pragmáticos. Sabemos algo y lo aplicamos. Si pone usted algo encima del fuego, agua se calienta. Yo quiero calentar la sopa. Termina la obra del ingeniero. No. Él tenía el amor del conocimiento de y la llama, y el color, ¿por qué azul? ¿Por qué el gas cuando se consume es azul? ¿Por qué cuántos kilojulios desprende y no van al agua? Él tenía ese amor por lo pequeño y por no solo la anécdota, sino todo lo que rodea al mero hecho de hacer algo. Entonces, simplemente era por decirte que cada vez que te ha hecho sentir un poco menos sabio en el campo que hablabas, era una muestra de cariño y de amor. Sí. Nunca me lo hizo saber de una manera... O sea, nunca te decía, eres estúpido, ¿sabes? No sabes nada. No, pero sí. ¿Cómo que no? Pero escuchándole, yo creo que a poco inteligente que fueses, yo creo que era algo que acababas aceptando. No, era como una gravedad social que funcionaba así. Conmigo fue suave, ya lo sé que fue suave. Sin piedad. Pero también te digo, tenía otra forma de enfrentarse a la realidad, enfrentarse al conocimiento que trascendía un poco la forma en la que yo creo que la mayoría de nosotros, bueno, no hablo de la mayoría de nosotros, hablo a lo mejor de los que nos dedicamos. Tú te dedicas a hacer periodismo, tú has estado dentro del marco de la política, yo me dedico a hacer el idiota en YouTube. Entonces... Hola.
¿Quién ha dicho hola? Prueba, es una prueba. Seguid. Muchas veces nos enfrentábamos, o sea, yo lo que veo es que hay gente que se enfrenta al conocimiento de una manera voluntarista y yo le escuché muchas veces posicionarse de manera muy flagrante hacia esto. Es decir, hay gente que cuando lee historia o cuando lee a Marx o cuando lee a cualquier autor, lo que está buscando es reforzar una narrativa que ya traía de casa. Y Antonio Escotado, por ejemplo, cuando hizo Los enemigos del comercio, dijo, no, a ver, yo no sé si esto está bien o está mal, yo lo que quiero es aprender sobre este campo en concreto. Y fíjate, antes hablabas de la ley de violencia de género y demás, y yo me intenté aproximar en la medida de lo posible a ese campo de esa forma. Entonces, si luego quieres debatir... Sí, porque no me has respondido. ¿Cómo? No, pero ¿Cuántos esto capítulos? fuera Vale, pero ¿como cuántos capítulos puedes tener sobre el tema? O sea, es que eres de los tíos que más ha tratado esto. Con respecto a eso, Sí. a ver, a la 200, violencia de género sí, en general, sí. yo creo que es de lo que más Un he número. estudiado y lo he intentado. O sea, yo cuando me aproximé al tema este no fue en plan voy a intentar desmontar esto. 300 Yo dije- vídeos, 300, ¿te parece bien? 300 vídeos, sí, 300 me 300. parece. Te estás pasando por 200. 250, pero 200. No. ¿50 vídeos? 50 No, hombre, no. vídeos. Sí, llevas aprox. muchos años. Ya muchos años criticando cosas, pero... Yo creo que son muchos Hay más, muchas ¿no? veces que me meto en temas bastante sensibles y cuando me meto en temas bastante sensibles quiero intentar aparentar que sé un poco de lo que hablo, teniendo entrando dentro de lo que yo creo que se está debatiendo y cuál es la narrativa general. Y en este, por ejemplo, fue uno de los temas que más intenté utilizar la aproximación. Claro, un de tu método padre. escotadiano. Sí. Hemos visto un poco que cuanto más estudias, en el fondo es cuanto más dudas, ¿no? O sea, esa persona que tiene las cosas muy, muy claras suele ser un perfecto ignorante de esa cosa, ¿no? La Escota lo demuestra. Sí. Hay un libro que para mí el mejor libro que se ha escrito. Bueno, antes cuando habláis de la victimización, yo recomiendo que todo el mundo se lea En Generación Defendida de Caroline Forrest, porque es una autora de izquierdas y para mí es la que mejor define lo que es lo woke ahora mismo. Pero con el tema de la violencia de género y con otros muchos temas, a mí me parece que como además yo soy la política aquí, ¿no? Y ya no, pero yo soy la política porque no todo el mundo da el paso de meterse a política. Yo me acuerdo cuando empezamos la campaña, mi partido estaba en una situación muy jodida, pero muy jodida, muy jodida. O sea, tenía toda la pinta de que íbamos a morir y yo sabía que a la gente a la que estaba llevando, que era gente que había gestionado súper bien, que no tenía un caso de corrupción y que les llevaba a la muerte. Entonces, tomas la decisión, te asumes la responsabilidad de ir para adelante, pase lo que pase, sabiendo que hay otras opciones y tal, que no os las voy a desarrollar, pero bueno, y yo tiré para adelante. Lo primero que a mí me gustaría que se considerase que hay gente que va para adelante y toma la decisión de hacer algo que es bastante difícil de hacer. Sí, y gente temporal, que no. temporal. Es que hay gente que Por quiere supuesto. vivir de esto toda la Por vida y supuesto. luego los que lo hacen temporalmente y es ejemplar Por- un servicio social. Claro. Eso es como debería entenderse, ¿no? Sí, pero mira, No este- gente de- se esto- apoltrona ahí 40 años como... Esto tiene una segunda lectura, porque esto de los políticos a mí me toca mucho las narices. O sea, cada vez que alguien, que suele ser un cuñado, me dice, porque los políticos, yo les digo, bueno, pues estoy encantada, lo siento, perdón. No, y que dentro de políticos hay Además, unos y otros. le admiro mucho, Eso. o sea, que se lo perdono, ¿no? Pero, no, porque claro, entonces yo, como ya no soy política, ya soy la gente. O sea, que puedo decir cualquier gilipollez que tengo razón, porque como soy la gente y ya no soy Déjame política, contar una cosa, pues tengo Begoña. razón. En el Pero canal... déjame que os diga una cosa. Yo, en este sentido, creo que tenemos un problema a día de hoy en la sociedad, y lo estaba hablando con Fernando, tenemos varios problemas. Uno, la polarización, lo que te lleva a, ahora que hay tantas formas de informarte, a consumir solo aquello que confirma tus prejuicios. Y esto lleva a lo que hay un politólogo que se llama Ezra Klein, que tiene escrito un libro que para mí es el mejor libro que define cuál es la situación política actual, no solo en Estados Unidos, que es donde se basa, pero también en España, que se llama ¿Por qué estamos polarizados? Las sociedades cada vez están más polarizadas, hay más información, tú consumes solo aquello que te refuerza, lo haces para rebatir a tus enemigos y todo está estudiado en clave a tus enemigos. De tal manera que yo estoy convencida
que mucha de la gente que ha votado a Sánchez no ha votado porque Sánchez le encante. O sea, no se pondría un póster de Sánchez en el dormitorio, ya se lo aseguro. Probablemente, a lo mejor no es el político que más les gusta, incluso probablemente piensen que actúa mal. Actúa mal en todos los sentidos. Actúa mal porque hace cosas malas y como que podría actuar mejor, ¿no? Por lo menos currárselo más en la apariencia. De igual Son manera gente pienso... de idea fija, que no cambian nunca de opinión. No, que pueden pensar, igual está siendo grabado, me callo, ¿no? Pero igual también hay mucha gente que ha votado al PP no porque le fascine, no porque diga, ostras, este es el partido de mi vida, defiende todo lo que llevo pensando toda la vida, no. Vota al PP para que no salga Sánchez. Esa es la situación actual. Begoña, me voy a atrever a decirte una cosa que te diría mi padre, ¿vale? Y no, porque hay una continuación de esa frase. El político, él decía, hijo, es que vivir de gobernar a los demás es algo muy delicado. O sea, es un oficio, una profesión que es ser político, realmente, ¿no? O sea, hay políticos profesionales, o están ahí los mejores, o están ahí los peores, no, o sea, realmente mi padre descreía mucho lo que le hubiese dicho a tu padre? Lo que le hubiese dicho a tu padre es elegir a los que van a hacer eso también tienen su responsabilidad. Exacto, pero... Porque sí. No me vale que todo el mundo diga a los políticos, no, la sociedad, vosotros, la gente es la que pone a los políticos. Ya, pero que hay gente que o sea, piensa... no vale lavarse las manos. Tú, por ejemplo, dejas la política y consigues un trabajo. A los políticos que tenemos porque los hemos elegido. Pero... Hay gente que vota que le mientan. Yo... Últimamente, trabajo en una empresa que se llama, que se dedica a la ciberseguridad, ¿no? Y a la inteligencia artificial. Es un tema que yo he tocado largo en mi vida porque me resulta apasionante. Y me preguntaban, ahora con el desarrollo, se está estudiando cómo abarcar con las leyes la inteligencia artificial. Y me decían, bueno, ¿cómo vamos a definir lo que es verdad, lo que es mentira? ¿Quién lo va a hacer? Te da un poco de miedo, ¿no? Porque pudiera surgir alguien con la intuición o quizás el tic de querer hacer un ministerio de la verdad para delimitar estas cosas. O sea, esto es un tema. Pero claro, mi respuesta fue, bueno, pero ¿a la gente realmente le importa lo que es verdad o lo que es mentira? Si estamos dispuestos a votar a quienes nos mienten. Con lo cual, yo no estoy dispuesta a asumir que los políticos son los malos y la gente es la buena. Los políticos son los malos. No, a ver, voy a salir en defensa un poco tuya, es decir, evidentemente... Por mucho que algunos digáis que no, por supuesto ella que es hay... una excepción y los de Ciudadanos salen de la política y encuentran trabajo. Vale, ahora dime tú, ¿cuánta gente de otros partidos salen de la política y encuentran trabajo al día siguiente? No. Ah, bueno, el caso personal de Begoña, desde luego no me voy a meter. Yo lo que sí te voy a decir es, por supuesto, que hay una responsabilidad en la gente que vota a los políticos, pero también, en el momento en el que te conviertes en político, asumes un papel de cara a la gente en el que le estás diciendo, oye, yo te voy a resolver una serie de problemas. O sea, tú me vas a votar porque yo voy a intentar hacer esto, yo voy a intentar hacer esto otro. Entonces, ahí muchas veces sí que se producen descompensaciones, porque rollo de, oye, mira, yo te voy a votar a ti porque tú me estás diciendo que vas a hacer esto, tú luego vas a hacer lo que te salga de los cojones, y a partir de ahí ya pues vamos iterando. Entonces, sí, yo creo que... Por supuesto que tenemos responsabilidad, pero a la vez es cierto que a los políticos se os trata con un desprecio que yo creo que un poco también culpa de los políticos es. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. No. No aplaudir. A ver, queda feo. Vamos a hablar de Escota. No es un Escota. ataque a Begoña lo que quiero hacer esto. No, mira. Frases de Escota sobre esto. ¿Qué? Escota... ¿El que no es justo? O sea, ¿tú crees que toda la animadversión que pueda haber hacia la política es totalmente... Escota decía que debería ser absolutamente un delito que una persona quisiera ser política toda su vida. Eso es un servicio público, ¿vale? Tú no puedes ser político toda tu vida. No. Porque tú vas a representar a la gente y si no te vas a corromper. O sea, igual que tienen un máximo los presidentes, debería tener un máximo también los demás y así te evitarías todo. Escota decía exactamente, la política es el precio que tenemos que pagar por la democracia. Exacto. Y entonces, él hablaba, por ejemplo, de que en Suiza tú vas y el tío que está al lado en el autobús es el presidente.
el presidente de Suiza, ¿sabes? No aquí se lucha por ser político, no. Lo suyo es coger a los mejores. Y otra cosa que decía que me gusta mucho y que creo que se puede aplicar hoy, y ya terminamos el tema de la política, si os parece bien, es que la inteligencia artificial se debe aplicar cuanto antes al control de los gastos de las administraciones públicas. Ahí sí se puede aplicar, ver qué está pasando en este sitio, qué está pasando en otro sitio. La inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, la democracia, para detectar abusos y desmanes. No, una cosa sí quiero decir, que ¿se me oye? Sí. ¿Por qué las empresas funcionan infinitamente mejor que el sistema político? Porque hay una elección continuada del consumidor acerca de aquello. Es decir, yo tengo una compañía de la luz y a los 3 meses me cambio a otra mejor. Y a los 6 meses de teléfono, y la compañía de teléfono, y el modelo de teléfono, y el coche. ¿Por qué? Porque hay un sistema de competencia continuada. ¿Qué pasa? Claro, entonces simplemente es la evolución darwiniana, por decirlo así. Como yo me voy adaptando a unas necesidades y voy dando algo mejor de precio, mejor de prestaciones, y yo renuevo. Y el consumidor es increíblemente, normalmente, infiel, como tiene que ser, porque a mí, ¿qué más me da pagar a Endesa o a Naturgas o a la que sea? Yo quiero la que mejor. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa con la política? Primero hay gente que sí está abonada por un tipo de... que le tiene más que abonada a un sí, como habéis dicho, está abonada a un no. Entonces, claro, en vez de ese no, pues hace esa especie que le llaman voto inteligente para que... Bueno, ¿qué pasa? Que como no está este sistema de competencia perfecta, porque obviamente los políticos tú no puedes estar eligiéndolos todas las semanas. ¿Qué sucede? Que a mí me hace mucha gracia que se le dé la capacidad, la potestad al ciudadano para elegir a los que van a elegir. ¿Qué es eso, la definición de político? Es alguien que va a elegir por ti cada una de las cosas que van a suceder en los siguientes 4 años en todos los ámbitos de tu vida. ¿Qué pasa? Que ¿por qué no me dejan, ahora que tengo Internet y el DNI electrónico y todo esto, por qué no yo decido sobre cada una de las leyes, cada una de las cosas que salgan? ¿O es que me vuelvo a ser pequeño? ¿Soy un retrasado? ¿Soy un niño? ¿No puedo? No. ¿Por qué no? ¿Soy ciudadano? Sí. ¿Tengo 18 años? Sí. ¿Pago impuestos? Sí. Quiero decidir, igual que decido cambiar el coche, la compañía de luz o tal. Eso, democracia es eso. Cualquier otra cosa que se aleje, porque antes era inviable. Ahora, con los sistemas, con el móvil, con una aplicación, conectado a Internet, todo el día quien quisiera podría. Ojo, que se exige una especie de test, por ejemplo, 10 preguntas para que sepas de lo que vamos a votar. Perfecto, ¿por qué no? Pero tener una mínima entrada a poder decidir en cada una de las cosas. Una cosa, David, ahí, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero hasta cierto punto, quiero decir, si todo el mundo tiene que votar todo lo que va a salir en el BOE... Todo el mundo no tiene que votar. Todo no. No, vota quien quiere, como igual que las elecciones. No vota todo el mundo, vota quien quiere. A ver, a mí me parece que... ¿Cuál es la tasa de participación? ¿En dónde? ¿Cuál? Nosotros tenemos un sistema Sí. y no llega al 0,6% de gente que participa. Y ni siquiera será un 0,0 algo. Nosotros tenemos un sistema que se llama Madrid Decide, ¿no? Para temas de democracia directa está muy limitado y el porcentaje de participación es extremadamente bajo. Pero yo creo en la democracia... ¿De verdad? Yo creo en la democracia representativa, de verdad. No todo, pero algunas cosas. No vas a votar si pagamos impuestos. Obviamente todos vamos a decir que no y esto se va a la mierda. O sea, Escota defendía el Estado. No es cierto. Pero votar no es cosas cierto. muy interesantes. Por ejemplo, ciertas cosas. No cada 4 años das tu opinión. Me parece que es mucho tiempo. Ahora con las nuevas tecnologías podrías dar tu opinión en un tema pues a la semana, por ejemplo, ¿no? En teoría funciona. Vamos a ver, la práctica creo que no. ¿Funciona? Bueno, la cuestión creo que no la estamos enfocando bien. Estamos hablando de la política y los políticos como si fueran una categoría dada e inmóvil. Allá donde hay políticos son todos iguales y en el mismo número, no es verdad.
Yo soy especialmente politicófobo porque la política siempre me ha repugnado en lo más íntimo. Desconfío de alguien que desde los 16 años dice que va a trabajar para los demás, ignorando sus propias necesidades. Claro, ya de entrada me produce cierta desconfianza, ¿no? Alguien que sermonea por costumbre, que dice que se va a desvivir por ti a cambio de nada o de muy poco. Eso cualquier persona sensata desconfía. Y luego, a poco que uno va creciendo, va viendo quién se dedicaba a la política, pues ves que los peores de tu clase se han dedicado a eso. Ves que los peores del barrio se han dedicado a eso. Y dices, claro, ¿cómo no iba a terminar de político? Y es tal cual, ¿eh? Supongo que habréis tenido experiencias parecidas a las mías. La cuestión no es esa. La cuestión con la política, que de por sí es algo tóxico, bueno, tan tóxico que a gente muy válida como Begoña la ha terminado expulsando. Los mejores salen. Es como una especie de sistema, con un sistema de selección inversa. Lo bueno tiende a salir, centrifuga y saca lo bueno hacia afuera y se queda lo peor dentro. No funciona. El problema no es tanto si la política debe o no debe existir o si debemos o no debemos tener políticos, que es una obviedad, es una perogrullada. A no ser que nos metamos en teorías un poco marcianas, ya sabéis, las anarcocapitalistas y estas cosas. La cuestión es el número de políticos y la cantidad de recursos y de poderes que les vamos a entregar. Es decir, si tuviésemos un Estado pequeño, eso no puede ser arbitrario, con la financiación justa que van a necesitar para las pocas atribuciones que tienen, no habría tanto problema. En Suiza no se quejan de los políticos porque son pocos. Bueno, de hecho no hay ni presidente, es un comité el que gobierna el país que se va turnando. Literalmente, es una comisión, parece la comisión de una empresa, ¿no? Una especie de directorio, de 7 directorios. Sí, lo pueden compatibilizar. Hay pocos políticos. Los que están en puestos de responsabilidad cobran bien porque tienen que atraer talento, obviamente. Esto que se dice aquí es que los políticos, fíjate cuánto gana, qué sé yo, un ministro. Un ministro gana muy poco para la responsabilidad que tiene. Demasiado poco. En serio, yo si estuviese en la empresa privada ganando 270, 300.000 euros al año, no me dedicaría a la política. No tendría ningún incentivo para hacerlo. Si te pagan lo mismo, sí. Voy a estar, claro, digo con lo que hay. La prensa me va a estar apuñalando a diario, voy a ganar una miseria. Bueno, lo único que me van a poner un retrato en el ministerio el día que me cesen, ¿no? Y ya está. Bueno, al final lo que atraes pues es a eso, a medianías, a gente de partido. La cuestión es, ¿cuántos habríamos de tener? Y eso es necesariamente pocos. Y no tanto cuánto se les paga, que para los puestos de responsabilidad hay que pagarlos bien, sino qué poderes se les va a entregar. La clave está ahí, es constitucional. ¿Hasta dónde se pueden meter en nuestras vidas? El problema es que se pueden meter hasta muy profundo en nuestras vidas. Pueden llegar a legislar, y esto ha sido una inflación, ha ido cada vez a más, ¿no? Pueden llegar a legislar hasta unos niveles que nos sorprenden. Fernando, ¿te acuerdas un concepto de mi padre que era la diferencia entre derecho y legislación? Correcto, efectivamente. O sea, Scott, igual que Hegel, ¿no? Son partidarios del Estado. O sea, el Estado es obligatorio y el Estado es inocente, siempre. Lo que no es inocente son los gobiernos, ¿no? Que son quienes usan el Estado. O sea, debería ser algo de prestigio entrar en la política. O sea, que te paguen lo mismo que ganabas antes y que seas elegido como el mejor. O sea, lo que no puede ser es que tengamos de ministro de Sanidad a alguien que no sea médico, ¿no? Es absurdo. No es necesario tampoco que sea médico, eso, pero que sean los mejores. ¿Y por qué dejamos al arbitrio de un país cuántos ministerios hay, cuántos políticos? Eso, las maquinitas, la inteligencia artificial, ahora nos podría ayudar mucho a decir el número exacto que necesitamos para hacer esto, ¿no? Bueno, si en cambio, este país necesita 22 ministerios, este 12, este 8, este 4. Creo que estás poniendo demasiada confianza en la inteligencia artificial. Yo por las experiencias cercanas que he tenido con ella y procuro utilizarla en la medida de mis posibilidades, en infinidad de cosas, sobre todo el último año, he trasteado con todas las aplicaciones que tienen que ver con mi trabajo. Por ahora podríamos decir que la inteligencia artificial será artificial, pero no muy inteligente. Es más bien tonta del culo, en la mayor parte de cosas. No, sinceramente lo digo. Oye, seguramente mejore el día de mañana, pero hoy por hoy, a mí desde luego, más allá de cosas muy automatizadas, no me resuelve, no es inteligente. Es decir, no piensa por sí misma. Tengo que pensar yo antes las rutinas que le tengo que meter, en una palabra. Y cuando... Sí, pero que estás, no sé, depositando una confianza ahí. Pretender que algo tan complejo como el cerebro humano
que ha tardado millones de años en madurar, las sociedades humanas, que son verdaderos prodigios, lo va a resolver unos cuantos sistemas de... No, pero estás hablando ahí de la administración, que es otra cosa distinta. Es decir, que sí, que se pueden, muchas rutinas administrativas se pueden... Yo hago propuestas. Sí, pero bueno, eso, lo que era uno en la administración se hace, ¿eh? Se utilizan fórmulas para cuantificar y hay mucha más parte que está descargada en los funcionarios de lo que nos imaginamos y todo eso. No, yo creo que aquí, lo primero, cuando se toma la decisión de dar el paso, a mí me picaba, yo siempre he sido muy política, en mi casa han estado muchos periódicos de toda la vida, en casa de mis padres, y sin embargo yo tenía un buen puesto de trabajo y se me da mejor presupuestariamente fuera que dentro, lo digo así, es la verdad. Y yo cuando tomé la decisión de meterme a política, me acojoné. Todo en mi entorno me decía que no lo hiciese, todo mi entorno me decía que no. Una de las primeras cosas que valoras es el perjuicio reputacional que te va a suponer meterte a política, porque supone un perjuicio reputacional, exponerte al odio. Ustedes van por la calle y no les llaman puta, ¿a que no? Pues a mí se me llaman puta, cosa que no me había pasado en la vida. Sin embargo, pues sí. Y yo recuerdo una entrevista que me hizo Gonzo, que me decía, no, porque los scratches tal. Entonces, ponte de pie un segundo, que te voy a explicar. La situación fue así. Porque habíamos terminado la entrevista y, claro, luego se corta y tal. Me decía, porque no, tú hablas de los scratches. Me dice, bueno, pero los scratches tal. Y le hice yo así. Y le toqué y le empujé. Solo cuando te tocan y te empujan, te das cuenta de que estás hablando cuando te aplican violencia. Pero, bueno, a mí es que me la han hecho varias veces. O sea, bueno, pero me refiero, se te puede aplicar violencia y no pasa nada, se te puede insultar y no pasa nada, se pueden vertir mentiras sobre ti en un periódico y no tener la capacidad para defenderte y no pasa nada. Y luego, otro mal es que tiene la política. Yo tengo un compañero que era el mejor concejal de urbanismo que ha tenido la ciudad de Madrid, que cuando ha querido volver a su puesto privado, era una persona con bastante reputación y ha trabajado bastante bien, se le hinchó encima la posición. ¿Puerta giratoria? No, o sea, no, es que lleva toda la vida dedicándose al sector urbanístico. Entonces, ¿qué quieren que haga? Churros. Cobraba menos en política que lo que cobraba antes en el sector privado. Y cuando vuelve a hacer lo que hacía siempre. Entonces, esto se lo crean los populistas para decir, no, es que si eres político estás obligado a ser un puto desgraciado toda tu vida y no. No. O sea, tenemos que tener... A ver, el público. ¿Alguien quiere decir algo especial sobre el...? A ver. Sí, pero tienes especial, ¿eh? Vale. Antes habéis comentado el hecho de que estabais intentando colocar una escultura para la figura de don Antonio. ¿Qué pensaría don Antonio de eso? Me encantaría y me consta y que lo sabía además, ¿no? O sea, vamos, no sabía lo de la escultura, pero la calle. Estaba a favor porque se presenta en Ciudad Universitaria para que lo que él decía lo escuchen todos los universitarios y que es de alguna manera la primera forma que tuvo él de enfrentarse al establishment, que no solo en la política, sino que hay establishment en todas partes, incluso en el ámbito universitario. Estaría a favor, no, aunque a él no le gustaba nada darse autobombo, pero estaría a favor y tengo el dato, porque yo sí que intenté que le diera una calle en Galapagar cuando él estaba vivo. Y cuando se lo dije, pues se puso así, bastante orgulloso, ¿sabes? En plan, ¿tú crees que la merezco, hijo? De verdad. Así con eso. Pero es que aunque hubiera estado en contra, nos daría igual. Es decir, nadie le pidió permiso a Cervantes para que le tengamos en la Plaza de las Cortes, claro, pero ahí está. Pequeña es la estatua para lo grande que debería ser. Nadie le pidió permiso a Quevedo para estar en la plaza que lleva su nombre, ¿no? Es decir, bueno, no es comparable. Para los que somos deudos suyos, aunque él no quisiese, pues lo sentimos, maestro. Nosotros queremos homenajearte y queremos hacerlo además en la universidad universitaria a alguien que estudió allí. No, pero hay una cosa aquí que cuando uno habla de alguien a quien admira, a un pensador que nosotros hemos conocido en vida, qué suerte. Imagínate él si hubiera podido
tener una charla lo que hubiera dado, ¿no? Por hablar con Aristóteles o con alguien de ese nivel, de él, que hubiera matado. Correcto. Nosotros, yo siempre he dicho que me siento un hombre afortunado porque tuve la ocasión de en vida conocer a una persona a la que admiro, porque muchísimas que admiro ya fallecieron, incluso antes de que yo naciera. Entonces, en esa parte, ¿qué pasa? Que siempre que hay un homenaje a alguien, al igual que en un entierro se llevan flores, al muerto le da lo mismo. Es una forma de duelo, de cosa para los que estamos vivos. O sea, en realidad, ese regalo, aunque parece siempre que es para el homenajeado, es para el que homenajea también. Entonces, yo lo que intento decir, no estoy haciendo el juicio sobre... a lo que me refiero es que siempre tiene un toque, esa especie pero sobre todo de los que lo hacemos, siempre. Y eso es una excusa para decir públicamente, yo lo apoyo, yo lo admiro, y el yo siempre está presente. Es verdad, a él yo creo que le hubiera dado igual. Bueno, yo al respecto de lo de las flores te podría decir que en algunos sitios le ponen flores a los muertos y en otros sitios bailan por los muertos. Lo cual quiere decir... Pues desde luego tiene muchos más temas de reflexión y de conocimiento que no las drogas. Porque eso es lo de menos. Lo de las drogas, y al respecto de lo que dijisteis de las drogas, no es cuestión de legalizarlas. No. Es cuestión de despenalizarlas. Que eso lo dejó muy claro don Antonio. Vale, pues, en fin, yo lo de la estatua, si decís que le hubiera gustado, pues vale, estoy de acuerdo con vosotros. Ahora, no sé, a mí no me gustaría, por ejemplo. No. Vale, ¿y qué valor tiene ese voto? Para las estatuas no se pide permiso. Sí, ¿cómo no? Es la población. No entiendo la negación a tener una estatua de Antonio Escotado. O sea, quiero decir, al final, yo creo que ya lo han dicho, pero la estatua de Antonio Escotado no es tanto para que Antonio Escotado, si está en otro plano, pues pueda sentirse orgulloso. La estatua de Antonio Escotado es para que el día de mañana alguien que pasea por ahí y vea la estatua de un señor se pueda preguntar por qué cojones hay una estatua de este tío y eso pueda... Claro, pues pueda hacer que la gente curiosee y entre dentro de esto. ¿Sí? ¿Cómo que para qué tienes eso? ¿Sí? Un segundo, que levante la mano quien quiere la estatua en Ciudad Universitaria. Eso, ahí. Estamos ante democracia representativa. Es posible que sea la democracia de los necios, pero... Habla de estudiar el epitafio que tiene atrás, por eso va a la ciudad universitaria. Se trata de ser un incentivo al estudio, un acicate. Eso es lo que hay que hacer, transmitir su obra, Eso transmitir sus entes. es una forma de estatua, es transmitir su fuente, ir a las fuentes, para saber dónde está. Bueno, pues en la estatua, por favor, poned un código QR o algo así para que la gente pueda ir de la estatua. A ver, ¿qué quiere decir? Sí, ¿Quién? Yo os pregunto que por qué habláis tanto de política. Ya, yo Que también. estáis Ha habido un momento tan que derivamos porque Sí. la política es así, lo es sentimos. que estáis tan acostumbrados a hablar de política que Begoña, pues Obviamente, es entendible. que esté aquí Incluso- Begoña nos influye, pero Fernando menos y te Alberto pedimos disculpas. Un poquito, pero estáis hablando un montón de tiempo de Ya, política. ¿aceptas que os las entiendo. disculpas? Sí, hombre, claro, cómo no. Gracias. Nada, vosotros. De hecho, el único que no habla de política soy yo, me ha traído por eso. ¿Se ha dado cuenta usted? Solo lo hago como para remover un poco. Lo que pasa es que no interrumpo, pero si fuera por mí no hubiéramos hablado ni un minuto de política. ¿Alguien tiene otra cosa a decir que sea un poco diferente? Hola, buenas noches. Sí. Siempre me ha llamado la atención por qué no se establece un sistema. ¿Dónde está? Ahí está. Ah, sí. Un sistema de designación de cargos políticos responsables. Otra vez. Hablar de No me- política, que no podemos hablar de política. Mediante un sistema de capacitación. No de podemos hablar de ideología. política. No podemos No. hablar.
me estoy refiriendo al sistema de elección. Sí, es sí. decir, cuando una persona quiere ser juez, se tira 10 años de su vida estudiando. Un barrendero necesita un examen también que demuestre que le capacitan, o una persona que lleva en un asilo estudiando, trabajando 20 años... Es un tema infinito, pero de verdad, vamos a hablar de escotado. Pero, Escotado, algo escotado, que hemos hablado mucho de política, de verdad. A ver, ese de amarillo. ¿Ese de amarillo tiene algo que decir de la obra de Escotado? ¿Algo que podamos serle útil a alguien de los que estamos aquí? A ver, yo una de las cosas más bonitas que me llevo el legado de Escotado, quizás es esto que habéis hablado antes del amor por el detalle, ¿no? Algo que compartía también con un amigo suyo, Hoffman. El infinito detalle, decía. Eso es. Los dos yo creo que hacían incidencia en esto. Entonces, una pregunta general que va sobre... Vosotros sois divulgadores, cada uno en un área distinta, ¿no? Y sois divulgadores de actualidad, que está paradójicamente bastante enfrentada con el detalle. Entonces, ¿cómo enfrentáis vosotros en vuestras actividades el amor por el detalle frente a esa actualidad que lo devora todo? Bueno, yo no sé si escuchas mi programa, pero soy detallista al extremo, al extremo. Es decir, yo soy cuidadoso, yo para media hora de programa le dedico todo el día. Cuido cada detalle, yo no hay un dato que no esté contrastado. Lo mío es pura artesanía informativa. Ese mismo programa lo podría mucho en, no lo sé, una hora, media hora de grabación y media hora de preparar un poco, pero me lleva todo el día. Hay días que no grabo hasta las 10 de la noche, porque he estado todo el día trabajando y redactando bien el material. Así que yo sí soy detallista, mucho, y preciso. Y hasta que no me he respondido una pregunta y quiero conocer el dato, a veces es el dato más tonto del mundo y me llevo una hora, encontrar el dato exacto. Quiero encontrar, no lo sé, el dato de desempleo en el estado de Oregón. Joder, me lleva un rato, pero lo encuentro, porque lo necesito para la argumentación. Yo soy muy detallista, tremendamente detallista. Eso depende de cada uno, del trabajo que tenga, ¿no? Es muy detallista o no. Él era muy detallista, sí, totalmente. Amaba el dato a lo bestia. Y lo que decía antes Sergio, que cuanto más estudias una cosa, más compleja se hace. Y entonces es imposible que mantengas la misma idea. Cuanto más estudias. Bueno, que nos tenemos que ir, nos echan aquí. Yo me quedaría toda la noche porque el tema es infinito. ¿Lo hemos pasado bien o no? Sí, guay. Pues nada, era un ensayo, a ver cómo iba esto. Gracias y viva Escotado, carajo.